respetar el tiempo que se nos da, lo cual parece que no es una costumbre de nuestra organización. Bien, las agresiones en el mundo sanitario son una realidad lamentable. Yo quiero contarles un poco cuál es nuestra experiencia, que no es que estemos satisfechos, pero algo hemos avanzado. Es un fenómeno cada día más frecuente que tiene mucho que ver con las dinámicas sociales. Hay violencia en todos los sitios hay violencia. O sea, no creamos los médicos que nos toca solo a nosotros. Nosotros mismos también cambiamos nuestras propias relaciones internas. Nuestras propias relaciones son mucho más violentas que antes. Afecta a todos los estamentos de la sociedad. Luego esto hay que dimensionarlo en su justa medida. No es un hecho cada día más frecuente, es un hecho lamentable, es un hecho que deteriora los servicios públicos, pero es un hecho que forma parte del entorno social donde vivimos. La velocidad con la que podemos tratar a los pacientes, por ejemplo, en una situación como la que muestra la viñeta, con un enfermo terminal, cuando no se hace con la debida delicadeza y cuando se hace solamente ajustado a los patrones técnicos o ajustado a los protocolos, puede desencadenar en una reacción violenta de los familiares de los pacientes. Hay mucha incapacidad laboral, nadie nos ha enseñado a tratar las situaciones difíciles y esto puede ser una causa. Fíjense, sin ánimo de justificar nada, pero imagínense ustedes lo que puede ocurrir cuando alguien, un vecino, un ciudadano cualquiera, ve que un ser querido, no es posible ser atendido en las condiciones que él desea. Pues se genera, lógicamente, violencia como consecuencia de este camino. El dolor, la ansiedad y el miedo a la muerte puede generar, si la respuesta no es adecuada, respuestas inadecuadas, reacciones intelectuales afectivas de rechazo, violencia y, lo que es peor, marginalidad y, por supuesto, mucha más enfermedad y supuesto incluso llegando a las situaciones incluso delictivas. No puedo detenerme. Este esquema quiere mostrar de alguna manera hasta dónde se puede llegar si no somos capaces de controlar las situaciones difíciles en las que nos podemos mover como profesión. Hay muchos factores determinantes, pero también es verdad que los médicos, en las situaciones en las que nos podemos encontrar, hacemos casi siempre de tampón amortiguador de las insuficiencias que tienen los servicios sanitarios, especialmente los públicos, y somos la primera cara, la cara que ponemos delante de los pacientes. Los pacientes ven en nosotros a la Administración que no les da lo que quieren. Se producen como consecuencia lesiones potencialmente muy graves, pero sobre todo presiones psicológicas sobre los médicos, las médicas, los enfermeros, los profesionales sanitarios. Quiero contarles un poco. Nosotros tenemos un observatorio que hemos con él de alguna manera medimos todos los años cómo va la situación de las agresiones en España y quiero mostrarles que es posible hacer algo. No es posible solucionar del todo el problema, pero sí es posible hacer algo. Es verdad que las agresiones es un problema muy grave porque generan miedo en los demás pacientes. Cuando un profesional es agredido, hay unas situaciones de conflicto excesivas, el resto de los pacientes tienen miedo y se aleja de los servicios sanitarios donde hay conflicto. Los pacientes normales, aunque habitualmente hay zonas, por ejemplo en Madrid, alrededor de Madrid, que son especialmente conflictivas, ¿no? Porque además se acumulan los conflictos allí, ¿no? Se produce un desprestigio de los servicios públicos y se produce un daño y un deterioro en los servicios públicos y como consecuencia también en el prestigio de nuestra profesión. Bien, en España ha ocurrido esto. Empezamos nuestro observatorio en el año 2010, estábamos aquí y fíjense que aunque aparentemente hemos bajado bastante, pero no hemos bajado más que esto. Les voy a decir por qué hemos bajado más que esto, porque aquí todavía no emergían con la frecuencia que lo hacen las denuncias. Dirán, bueno, pues se han bajado. Bueno, pues realmente es que aquí debería estar muchísimo más alto. Antes hemos conseguido disminuir de alguna manera, ahora verán por qué, las agresiones a los profesionales sanitarios. Sobre todo las más graves es lo que hemos conseguido disminuir. Mire, esto es de alguna manera la incidencia acumulada de las agresiones, el porcentaje de agresiones por 1000 médicos colegiados.
como se ve, lógicamente hemos disminuido. La diferencia entre público y privado puede ser engañosa porque el público, evidentemente, los datos son y la actividad muchísimo más que el privado, puede ser engañosa, aunque efectivamente esta es la incidencia real, ¿no? Aunque la relativa habría que calcularlo en función de la actividad tanto pública como privada. Prácticamente son los mismos en el caso de los hombres y de las mujeres, y aquí vemos las diferencias que hay entre los diferentes tipos. Desgraciadamente, por suerte, las lesiones son las mínimas, son el mínimo número de lesiones, que aunque solo hubiera una, sería siempre muchas, ¿no? Pero casi todas son en relación a los insultos y las amenazas. Pero esto es terrible, aunque aparentemente pueda dibujarse, si solamente son insultos y amenazas y no hay lesiones, no hay agresiones físicas, no, es una tensión terrible la que se crea, porque en el fondo los profesionales que se sienten insultados y amenazados tienen una tensión permanente al tener que seguir atendiendo a la misma familia y a los mismos pacientes. Bien, esto es la distribución según la presencia y tipo de lesiones físicas o psíquicas. Estas son cómo se producen. Miren que donde más agresiones se producen en todos estos años es en atención primaria, con bastante diferencia. Le sigue las urgencias en atención primaria, las urgencias extrahospitalarias, bastante menos que las urgencias de atención primaria. Si sumamos las de atención primaria, urgencias y consultas, fíjense que nos llevamos prácticamente al 65% de todas las agresiones, ¿no? Bien, esta es la distribución de por qué se producen. Casi siempre son por discrepancias con la atención médica. Evidentemente tiene mucho que ver la situación en la que se encuentre en ese momento, listas de espera, etcétera, etcétera, y sobre todo expectativas. Le siguen después discrepancias personales y también, por supuesto, esto es muy importante, no recetar lo que propone el paciente. En el caso de España, al tener una gran reducción en los costes, en muchos casos gratuitas, es un motivo importante. En otros también por no responder a exigencias como, por ejemplo, la baja para el trabajo, la baja laboral. Bien, también sabemos, no puedo extenderme más, que lo que sabemos nosotros del número de agresiones que tenemos en España tras 5 años del observatorio es mucho menos de lo que realmente se produce, porque hay muchas agresiones que se tapan. Bien, el papel que tenemos los colegios es evidentemente dar respuesta a todo esto y denunciar. Nuestro gran instrumento es la palabra y denunciar. Y nosotros, después de mucha insistencia, sí que hemos conseguido que cambie un poco la situación. ¿Por qué hemos conseguido que cambie la situación? Pues mire, hemos conseguido cambiar la situación porque, además de analizarla, de denunciarla periódicamente, tener reuniones con los responsables máximos de nuestro Gobierno, al final hemos conseguido dos cosas muy importantes. Recientemente, el presidente Serafín Romero, que estaba por aquí, no sé dónde está, ahora lo veo, firmó con la ministra de Sanidad y ministro de Justicia un pacto importantísimo por el cual se nos pone en todas las provincias un interlocutor policial. Pero antes de todo esto, que es muy importante, el interlocutor policial, que es alguien que va a organizar la respuesta y va a intentar analizar en cada provincia española qué es lo que pasa en relación a las agresiones. Y cuando hay amenazas muy concretas, va a actuarse protocolariamente de acuerdo con los colegios de médicos en esa provincia. Pero previamente también hemos conseguido, esto fue el año pasado y el año anterior, que la agresión sea un delito. Es decir, han empezado a caer los primeros días de cárcel como consecuencia de agresiones a los profesionales médicos. Y esto es muy importante. No es la solución, porque no nos gusta que a la gente la metan en la cárcel, pero quita muchísimas ganas de agredir a los profesionales cuando saben perfectamente que le puede caer como mínimo 4 años de cárcel. Esto ha sido muy importante y esto se ha logrado después de 6, 7 años insistir. Es verdad también que no mucha, pero en 2 ocasiones ha habido, que yo recuerde, 2 casos de muerte por asesinato en estos casos. No lo más frecuente, pero ahí está, ¿no? Bien, el protocolo de medidas policiales frente a agresiones profesionales es lo que se ha firmado, es lo que ha dado lugar a un acuerdo para establecer un procedimiento de actuación para todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con el fin de actuar en cada caso y por tener una medida de coordinación, no solamente a nivel nacional, que es donde se ha firmado, sino en todas nuestras provincias, con todos los colegios provinciales. Esto por un lado, y por otro, como he dicho, es ya la Fiscalía General del Estado ha determinado y hemos conseguido que se tipifique como delito con pena de cárcel vía penal las agresiones a los profesionales sanitarios.
Hay otra vía para nosotros que es muy importante. ¿Qué hacemos con el médico agredido? El médico agredido es una persona que en muchos casos queda en muy mala situación. Hay que atenderlo. Y para eso tenemos un programa especial de atención a los médicos enfermos que nos ocupamos inmediatamente tanto de él como de su familia. Porque es tremendo lo que puede ocurrir a un profesional en algunos casos que se siente agredido o maltratado. Y creo que me quedará poco tiempo, ¿no? Sí. Nada, vamos a terminar. Yo creo que, resumiendo, la violencia es un fenómeno creciente, esto es así, y formamos parte de la sociedad nosotros, que también nos mostramos violentamente, por cierto. Hay que hacer un análisis introspectivo para saber qué parte de responsabilidad tenemos también como profesión a la hora de limitar estas respuestas innecesarias. Qué parte de responsabilidades tenemos a la hora de no saber abordar los casos difíciles cuando los pacientes llegan y nos piden ayuda y no sabemos dar la respuesta adecuada cuando se encuentran en situaciones límite. Esto es muy importante. Y sobre todo también es muy importante el sanitario sensible a la violencia, qué podemos hacer con él. Esta es una diapositiva, ya termino, donde de alguna manera, bueno, tendríamos mucho tiempo para poderla, tenemos que tener mucho tiempo para poderla explicar cuáles son las situaciones en las que puede desencadenar violencia de alguna manera casi justificada y que debemos de evitarla. Fíjese que son muchas situaciones, como por ejemplo la falta de intimidad, como por ejemplo el hecho de despertar a un paciente que está en la cama a las 4 de la mañana porque conviene al turno de enfermería. A mí me molestaría mucho que me despertaran simplemente para ponerme el termómetro a las 4 de la mañana porque se cambia el turno de enfermería, por ejemplo. Pero bueno, enfermería y los médicos, no les quiero cansar más. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Selim. Invito a nuestro decano del Colegio Médico de Perú, doctor Miguel Palacios, para hacer su ponencia. Mientras va buscando las diapositivas, buenas tardes. Quería robar 2 minutos de los 10 que me toca para hablar sobre 2 puntos en la exposición, en la mesa anterior, de la situación laboral y la necesidad de la unión de los médicos, que un aspecto, un insumo que hay que ponerlo para la discusión y el debate es la gran inmadurez que todavía se ve y que lo estamos viendo en estos días, hoy mismo, ahorita que estoy aquí parado frente a ustedes, la gran inmadurez de las cúpulas dirigenciales, inmadurez política y gremial, que se repiten en algunas cúpulas gremiales y sindicales, que no permiten el concurso democrático de diferentes agrupaciones para concursar de manera transparente y democrática y poder ganar la dirección de los sindicatos y de la federación. Desde hace bastante tiempo en el Perú solo hay lista única, cualquier otra que se presente es tachada. Se repite en la Federación Médica Peruana y se repite en el Sindicato Nacional de Médicos de la Seguridad Social, penosamente. Y el otro aspecto es que hay que recordar lo que ya te he escrito, hay un pensador peruano, José Carlos Mariátegui, que decía que es utópico pensar que vamos a democratizar la educación y la salud, entendiendo por democratizar el acceso a sueldos dignos. Es utópico pensar que se va a democratizar la salud y la educación si es que antes no luchamos por democratizar la economía. Son insumos para echarlos ahí en el debate en estos temas que no lo pude mencionar antes. Muy bien, ahí tenemos nosotros, somos en el Perú, la suma alrededor de 80.000 médicos en general, son los médicos que están colegiados en el Perú. El 33% son médicos especialistas, son aproximadamente 33.000 médicos. Los médicos en el Perú, estos 80.000 médicos, tenemos registro de aproximadamente 55.000 médicos, que son los que los tenemos registrados, que elaboran en algún centro, en un establecimiento. Por ejemplo, en el Ministerio de Salud, laboran aproximadamente, ahí estamos viendo, 22.000, casi 23.000 médicos, trabajan directamente para el gobierno central y las diferentes regiones del país. Alrededor de 11.592 médicos trabajan para la seguridad social, el resto está distribuido ahí en otros subsistemas. Tenemos registrados aproximadamente 3.500 médicos que trabajan para el sector privado. Por supuesto que hay muchos médicos que trabajan
para el gobierno central y para la seguridad social, y además también trabajan para el sector privado. Pero con eso sumamos alrededor de 50.000, 55.000 médicos. Tenemos aproximadamente 10.000 médicos fuera del Perú. 1.200 médicos cada año se van fuera del Perú. 800 médicos cada año ingresan al Perú, provenientes de diferentes países, peruanos que han ido a estudiar a otros países, y alrededor de 800 ingresan al Perú cada año. Sigue habiendo una brecha de alrededor de 400 médicos que se van fuera del Perú cada año. Es la diferencia entre 1.200 que se van y 800 que ingresan. La condición laboral de los médicos, como vemos ahí, estrictamente los que trabajan para el gobierno central y las regiones, el 56% son médicos nombrados, o sea que tienen un trabajo fijo, que ganan una remuneración, todos los beneficios, y que cuando se jubilen van a seguir percibiendo una remuneración que es muy baja, pero al fin tienen una remuneración. 44% restante son médicos que tienen un trabajo precario, son los médicos que cada 3 meses tienen que renovar su contrato, cada 90 días tienen que ilusionarse con que le van a renovar para continuar trabajando. Eso es lo que se ve en cuanto a los médicos. Las demás profesiones de salud están peor que nosotros, en el sentido que más de la mitad tienen un trabajo precario, no tienen un trabajo seguro. Esa es la realidad que vivimos. Y la violencia laboral está inmersa dentro de la violencia en general que sacude a la sociedad, dentro de la violencia laboral que generalmente se ve no solo en los trabajadores del sector salud, sino en todo tipo de trabajadores. Hay esa violencia laboral. En cuanto a los médicos, también nosotros estamos inmersos, y de un tiempo a esta parte está creciendo, como vamos a ver posteriormente, y esta violencia se expresa en agresiones, en amenazas, en humillaciones y en lesiones. La magnitud del problema, por ejemplo, se conoce que en el mundo el 25% de trabajadores que están relacionados al sector salud están sometidos a este tipo de violencia. En Estados Unidos la probabilidad de ser agredido o estar inmerso en este tipo de violencia es 16 veces mayor. Nosotros en el Perú no hay aún estudios contundentes, nacionales, sin embargo hay algunas investigaciones, que es lo que estamos fomentando desde el colegio. Nosotros hemos fomentado mucho la investigación en esta gestión, hemos tenido 113 trabajos de 113 médicos que apostaron por investigar en diversas áreas del conocimiento, incluyendo el tema de agresiones. Y tenemos alrededor de 36 ensayos de 36 médicos que apostaron también por comenzar a investigar la calidad de la atención de los servicios de salud, un tema que estaba abandonado, y este año hemos repetido, y tenemos así más de 200 médicos que ya comienzan a investigar. Por lo tanto, este tema del Perú es un tema de investigación que se ha desarrollado en Lima Metropolitana, en donde los resultados arrojan que de 10 médicos, 6 cuando menos han sido testigos de agresiones a sus compañeros, y 1 de 3 médicos ha sido agredido. Quiere decir que si esto lo relacionamos a escala nacional, tendríamos que las agresiones en el Perú estarían llegando a un 33% aproximadamente. Repito que es un estudio realizado por la doctora Jimena Tuya, por los doctores Percy Maita, Edward Mesones y otros, y que solo se refieren a Lima Metropolitana. Pero ya tenemos ahí un porcentaje de las lesiones en el Perú. Y se señala en este estudio también, obviamente, que los culpables pueden estar en el área de los mismos profesionales de la salud en general, en el área de los pacientes, y también responsabilidad del sistema de salud. Siempre le hemos dicho aquí en este mismo estrado, una vez estuvo el ministro acá sentado y había hecho una intervención bastante retórica, y nosotros simplemente dijimos, tratando de hacer creer a los asistentes que somos los médicos los responsables de todo lo que pasa en el sector salud, que es una letanía que se repite en diferentes países, como ya hemos escuchado, y los médicos somos víctimas del sistema de salud, mas no responsables, y como víctimas de este sistema de salud estamos encuadrados dentro de estas 3 causas. Si tenemos, habría que hacer
el fundamento de toda crítica es la autocrítica, y nosotros sí habría alguna vez que poner el dedo en la llaga y ver cuál es nuestra cuota de responsabilidad en este tema de agresiones, porque dentro de los profesionales hay una cuota también de responsabilidad, como vamos a ver después. Acá tenemos la frecuencia de este tipo de agresiones, un estudio del año 2014. Lo más importante, para acabar en el tiempo, ¿qué hacer? Por parte de los médicos, nosotros colegiamos 3.300 médicos cada año y tenemos reuniones con esos 3.300, y aparte de hablarle de la ética, de la disciplina que deben ser en el ejercicio de la medicina, le remarcamos que hoy en día, en esta época, la comunicación es una herramienta muy importante para lograr la empatía con los pacientes. En la medida que el médico logre tener una buena relación, una buena empatía con los pacientes y con sus familiares, tal vez podamos evitar estos desenlaces de violencia a la hora de que ocurran complicaciones con el mismo. En cuanto a los hospitales, nosotros ya hemos presentado documentos vía notarial al Ministerio del Interior para redoblar la vigilancia en los hospitales, en la protección a los trabajadores de salud, habida cuenta que han habido agresiones, ya no en consulta externa ni en el área de emergencia, sino agresiones en la misma área de hospitalización, que son lugares que se encuentran un poco más protegidos. Pero hasta ahí ya tenemos denuncias concretas de agresiones que han habido en esa área. Igualmente avisos disuasivos, como se estila en algunos países, avisos disuasivos en el sentido que advierten a la población lo que significaría agredir a un médico. 10 minutos. En cuanto al Estado, tenemos que también al Estado exigirle que un mejor servicio de salud, que permita y que impida que los pacientes visualicen que somos nosotros los responsables que no se operan, sino que tienen que esperar 6 meses en la lista, de que las consultas se les difiere de aquí a 3 meses y que los exámenes auxiliares igualmente se difieren. Asimismo, y ahí termino, hemos presentado al Parlamento una iniciativa de ley para que los médicos tengan un blindaje legal en la cual sean considerados funcionarios públicos y sepan que una agresión a un médico puede ocasionarle a esos agresores drásticas penas. El Parlamento nos ha contestado que quieren la casuística y hemos constituido desde hace 8 meses un observatorio de agresiones médicas en el Perú. El plazo que nos han dado es 12 meses, estamos acumulando información, tabulando información para que cumplidos los 12 meses de este observatorio, contraataquemos a nivel de Parlamento y consigamos una ley que pueda más o menos blindar a los profesionales de salud. Muchas gracias. Invito ao Dr. Carlos Alberto Torres, médico e cirurgião do Colégio Médico de Guatemala e médico supervisor do Instituto de Seguridade Social de Guatemala. Un saludo de Guatemala para la civilización inca. Es un placer para nosotros estar en esta oportunidad expresando algunos de las temáticas que se nos ha requerido. Agresiones y defensa del médico. Esta es la actualidad. Básicamente la ventaja de estar en las últimas alocuciones es que la mayoría de las cosas ya han sido dichas. Yo creo que mucho de esto se repite en nuestros países de América Latina y de algunas otras latitudes, y hemos procurado nosotros enfocar este tipo de violencia en 2 formas especiales. Una, de la población hacia la institución médica que brinda el servicio, y la otra de la institución propiamente dicha hacia el servidor y prestador del servicio de salud. En este caso, hacia la institución es cuando los pacientes que se han sentido agredidos han tomado la decisión de pronunciarse tanto de manera verbal como incluso física o denuncias de tipo penal en contra de las instituciones que brindan el servicio. Por ende, las instituciones van a recargar esa responsabilidad en los prestadores del servicio de salud, como son los médicos.
y de la misma institución al médico, en tanto ya se ha visto anteriormente de la manera de contratación, que es una de las formas más agresivas de violencia hacia el médico, y como ya lo vimos, en detrimento de realmente la calidad de vida de todos los prestadores del servicio de salud. Hacia la institución, nosotros tenemos una estructura de primero, segundo y tercer hasta un cuarto nivel, de los cuales los puestos de salud, centros de salud, centros de atención permanente, como lo son los CAP, y centros de atención integrales, maternos infantiles, tienen servicio de 24 horas, y los del tercer nivel, estos de acá son segundo nivel, primer nivel y tercer y cuarto nivel. Hacia la institución es hacia estos lugares en donde se puede ver que toman las decisiones en contra y la agresión hacia estos centros. De la institución al médico, modo de contratación, ya lo habíamos visto, lo hemos visto en la modalidad de contratación en Colombia, lo que está sucediendo en Bolivia, lo que ha sucedido acá mismo en Perú, y se repite constantemente en muchas de las partes de nuestra América Latina, las denuncias penales, que es básicamente las medidas que toman los pacientes o directamente también las instituciones en contra de los prestadores del servicio de salud, que seríamos los médicos en este caso. La judicialización de los procesos, que es básicamente volver los procesos administrativos y no esperar que se lleve a finalidad el mismo, y se toman la libertad de judicializar los procesos administrativos que debían ser resueltos por la vía administrativa, que es más rápido, menos onerosa, que por la vía penal. Y algunas de las situaciones que hemos visto en nuestro país, la parte sindical, que no es sindicato médico, sino sindicato de trabajadores varios. Otra foto de la civilización maya. Instituciones, ministerios de salud pública y asistencia social, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, son los dos más grandes contratantes de los médicos en nuestro país. Posteriormente vienen otras que serían las aseguradoras y los centros de atención privada, que cada día van creciendo más dependiendo de la demanda que nosotros podemos tener en este tipo de centros. Una de las cosas importantes que queríamos hacer mención, que en el momento en que nosotros estamos entrando a Perú para hacer estas disertaciones, por producto de la violencia civil que vive nuestro país, uno de nuestros colaboradores muy cercanos al Colegio Médico y a las asociaciones ha sido baleado en la vía pública, a lo que nosotros queríamos hacer mención, el doctor Mogollón. Falleció recién hace un par de días, amigo muy cercano de nosotros, especialmente en la Junta Directiva, a lo que nosotros queríamos compartir. Y tenemos parte de la violencia, como lo estamos viendo acá, una ley que quieren ingresar a través del Congreso de la República por medio de ONGs que vienen de fuera, sobre todo el área nórdica, en donde quieren legalizar una ley que se llama, en resumen, la ley de la violencia obstétrica. Esto lo que quiere hacer es hacer punibles todas las acciones de los obstetras, y en realidad no solo de ellos, ¿verdad?, de los ginecólogos y obstetras, dejan por fuera enfermería, dejan por fuera a las parteras, pero sí se han ensañado, a nuestro modo de ver, contra los médicos ginecólogos y obstetras o médicos generales que en los hospitales de la provincia son los que atienden este tipo de casos, y en donde nosotros tenemos un mayor índice de susceptibilidad para poder ser demandados. Por último, el caso que ha sucedido 2 o 3 días antes de venir, con un claro abuso de autoridad, eso está por definirse. Una fiscal del Ministerio Público solicita alguna información a un residente de cirugía del 2º año de nuestro Seguro Social, en donde él se basa en todos los lineamientos que tiene la institución para poder brindar ese tipo de servicio, a lo que la servidora del Ministerio Público no estuvo de acuerdo,
y ordena en ese mismo momento que sea detenido el médico y es apresado por 2 días, dando egreso de la cárcel por falta de mérito. Esto es inadmisible, es a lo que hemos hecho un pronunciamiento muy claro como Colegio de Médicos ante esa situación para procurar dejar un antecedente que no debe de ser esa la modalidad de poder accesar a la salud ni poder accesar a la información que se brinde en estos centros hospitalarios. Por lo tanto, hemos tenido una buena acogida de nuestro pronunciamiento y se ha unido la Universidad de San Carlos, que es la universidad más grande de nuestro país, y el Seguro Social de nuestro país también, que vamos a emprender los procedimientos legales para la defensa del colega que les he contado. Así que esto es básicamente la realidad que está viviendo el país en este momento y creemos que nos aunamos a todas las situaciones que se dan en la América Latina y algunas de Iberoamérica. Muchísimas gracias. Invito el presidente del Colegio Médico de Costa Rica, ex-presidente, Dr. Marino Ramírez. Bueno, muy buenas tardes. Mientras ubicamos la conferencia, agradecer al Colegio Médico de Perú. Es un gran gusto para mí estar aquí, conocer este maravilloso país. En estos días pudimos visitar Cusco y Machu Picchu y en realidad pues superó muchísimo las expectativas que teníamos de conocer un lugar tan espectacular. Bueno, vamos a entrar en materia. Tal vez algo importante. A veces no nos preguntamos o no nos cuestionamos, bueno, ¿qué es el acto de violencia o qué es lo que sucede para que el médico o el personal sanitario se vea inmiscuido en alguna situación? Hay diferentes tipos de abuso o de violencia. Hablamos de abuso verbal, abuso físico, amenazas. Existen innumerables situaciones en las que el personal médico o el personal sanitario podría verse influenciado. Y lo peor que sucede es que muchas veces nos hemos acostumbrado. Y a veces cuando el paciente nos habla con fuerza, con violencia, o nos grita o nos ofende, no le damos la importancia que esto merece. Y realmente es muy preocupante que nosotros como prestadores de servicios de salud no le demos esa importancia en el ejercicio de nuestras funciones. Vean ustedes que, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo considera como toda acción, incidente o comportamiento que se aparte de lo razonable o cuando una persona es amenazada, humillada o lesionada por otra. Y esto lo vemos en reiteradas ocasiones cuando el paciente nos falta el respeto y nosotros lo permitimos. Y muchas veces le devolvemos al paciente y es el paciente quien es, como decían antes, la víctima de nuestra agresión, porque estamos de mal humor, porque en ese momento nos levantaron de madrugada a valorar tal vez un caso que consideramos no tiene la significancia médica como para que nos hayan levantado, pero no nos ponemos también delante de la persona y que a veces somos nosotros los que provocamos esa misma agresión. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, define todos los incidentes en los que la persona es objeto de malos tratos. ¿Y qué es maltrato? Sencillamente, cuando le hacemos mala cara a la persona, nosotros lo estamos maltratando, pero lo peor es cuando el paciente nos golpea el escritorio, cuando el paciente nos dice, mire, quiero que atienda a mi mamá ya. Recientemente, allá en Costa Rica, tuvimos un caso donde había un colega tratando a un niño con un síndrome de Down, ingresa el familiar de un paciente y le dice, quiero que me atienda a mi esposa ya, que está muy mal. La señora lo que venía era con un cuadro de colitis. Y como el médico le dice, enseguida que termine de atender al niño, le veo a su esposa, pues simplemente la emprendió a golpes contra el médico y estuvo incapacitado como 15 días porque el tipo era policía y entonces sabía de reducir a una persona a la impotencia. Entonces, vean ustedes el extremo en el que vamos llegando nosotros lastimosamente. Bueno, violencia en el ejercicio de nuestra profesión. Muchas veces no le damos, repito, la importancia que esto se merece y se produce a diario
ese enfrentamiento del paciente con nosotros y lo permitimos, que es lo peor. Entonces, en algún momento como miembros de COFEMEL nos cuestionamos, bueno, ¿y qué vamos a hacer con agresión a sanitarios? ¿Cuál es el camino que nosotros debemos de continuar? ¿Verdad? Vean ustedes datos importantes. Por ejemplo, el National Health Service inglés publicó en el año 2006 que el 11% de los profesionales de hospitales y 6% de los de atención primaria decían haber sufrido algún tipo de agresión física o haber manifestado, haberse sentido intimidados o acosados por parte del paciente o del acompañante, que no podemos olvidar que muchas veces el enfermo, como está realmente enfermo, no es el que nos agrede, es su pariente. Y vean ustedes algunos datos, ahora que mencionaba Juan José, estos son datos españoles. En el 2017 se habla de que 60% de esas agresiones pueden ser a nivel hospitalario y el otro 40% a nivel rural. Y en cuanto a este tipo de agresiones, 62% de tipo verbal, 18% de tipo físico, 20% psicológico, que muchas veces tampoco le damos la importancia a cuando el paciente nos está hablando de mala manera. Mire, si no me da la receta, le voy a ir a poner una denuncia ante la inspección. Por ejemplo, en Costa Rica funciona una Contraloría de Servicios que es para que el paciente pueda quejarse en contra de nosotros. Entonces es la primera amenaza. Si no me da lo que quiero, voy directo a la Contraloría. Y sobre todo cuando el médico es muy joven, posiblemente se intimida y termina recetando lo que el paciente quiere, mandándole el examen que el paciente quiere y no haciendo su acto médico como corresponde. Y esto pues también termina complicando la atención, porque en otro momento llegan con un médico de más experiencia, quieren exigirle, el médico no se deja intimidar y entonces ahí se crea un conflicto. Bueno, casos, decía yo antes, el ejemplo de los españoles. Por ejemplo, en el seno de la Unión Europea se indica que el 4% de los trabajadores asegura haber sido víctima alguna vez de violencia física. Imagínense, 4% de los trabajadores en la Unión Europea haber sido agredidos físicamente. Y es que aquí estamos olvidando de las agresiones verbales, insultos, ofensas, amenazas. Bueno, y en COFEMEL, ya que estamos hablando de que somos la Confederación Latino-Iberoamericana, tratamos de hacer un pequeño esfuerzo. Dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? En el año 2015, el fiscal del Colegio de Médicos de Costa Rica, el doctor Alejandro Jiménez, hizo un pequeño estudio. Lastimosamente se corrió una encuesta en todo COFEMEL y solamente respondieron 2,000 médicos, aunque es una muestra insignificante si la comparamos con los 400,000 médicos de Brasil. Por lo menos nos sirvió de parámetro para ver los siguientes aspectos. Vean ustedes que prácticamente el 50% de los que contestaron eran hombres o mujeres. Ahí está el porcentaje, más o menos por país, de cómo se respondió esa encuesta. Vean ustedes que de Perú tuvimos un 1% de respuestas. Pero vean los detalles más interesantes. Se preguntó, por ejemplo, ¿usted ha sido agredido en el ejercicio de la medicina alguna vez? Y el 83% está indicando que sí. Y eso tenemos que cuestionarlo si realmente, como decía ahora el doctor Palacios, lo extrapolamos a cada uno de nuestros países y quisiéramos ver que esta estadística, que no es significativa, pero que quisiéramos extrapolarla a nivel de cada una de nuestras naciones, si efectivamente este porcentaje fuese así, señores, es sumamente grave la agresión que estamos sufriendo el personal de salud en cada uno de los países. A veces, lo que decía antes, no le damos la importancia cuando el paciente nos golpea el escritorio y dice, quiero que me mande un ultrasonido, quiero que me mande tal medicamento. No es el que usted como médico, después me han examinado, quiere enviarme, no, es lo que yo le estoy exigiendo. Y lo peor es cuando cedemos a esas amenazas o a ese tipo de agresiones. Bueno, otra pregunta muy importante, ¿conoce usted si en su país hay leyes que lo defiendan de este tipo de agresión? Vean ustedes qué interesante. Solo el 23% conocía que sí. ¿Será que en nuestras naciones no tenemos leyes que nos defiendan? ¿O será que realmente estamos muy mal informados? ¿Verdad? Esto es sumamente delicado para tomarlo en cuenta. Otra pregunta, si ha reportado la agresión. Quisiera saber cuántas de las colegas médicas aquí presentes, cuando un tipo cualquiera viene y les dice una grosería, o cuando hayan tenido la mala experiencia de que se les insinúa o les dicen vulgaridades o cosas por el estilo, si en ese momento se han
parado y se han ido a su jefatura a denunciar que están siendo agredidas psicológicamente o verbalmente por ese individuo malcriado que le falta el respeto? Posiblemente no. Y es que resulta que la gran mayoría de las agresiones están sucediendo a las médicas. Quizás porque porcentualmente ahora hay más mujeres que hombres en la rama de la medicina en casi todos los países, pero aún así se sigue viendo a la mujer como ese ente vulnerable, ¿verdad? El machismo latinoamericano. Y bueno, llega el momento en que ustedes, señoras y señoritas, tienen que golpear la mesa y decir: es momento de que me defiendan, no tengo por qué permitir que me falten el respeto. Y esto es parte de lo que nosotros observamos en este pequeño estudio. Y se les pregunta en qué otras formas sienten que fueron agredidos. 87% de forma verbal. 10 minutos. Ya termino. Entonces, aquí es muy importante porque no es solamente el golpe, ¿verdad? Un 10% de las agresiones fueron físicas, sino cuántas veces permitimos que se nos falte el respeto. Rapidísimo, las causas de agresión. Claro, la lista de espera, al menos en Costa Rica hay que esperar 2-3 años por un ultrasonido y llegue al día de la cita y el radiólogo está incapacitado, pleito y medio. ¿Y qué podemos hacer entonces? Bueno, tenemos que denunciar, empecemos a denunciar y a denunciar y a denunciar, hagamos la casuística que se mencionaba acá, llevemos los casos a los tribunales de justicia en los países que sí tenemos leyes. Nosotros allá el Sindicato Médico de Costa Rica en este momento está abriendo una serie de expedientes porque ahora ya no es solamente la agresión que te digan en la cara y te saluden a la madre, no, ahora es a través de las redes sociales, que es una forma de acoso psicológico que nos están haciendo también, insultando, ofendiendo y escudándose detrás de un nombre ficticio, ¿verdad? Y eso también tenemos que aprender a denunciarlo. ¿Y por qué no copiar las buenas ideas, como lo mencionaron ahora con la figura del interlocutor policíaco que están haciendo los españoles recientemente, y que eso son parte de las cosas que nosotros como países latinoamericanos debemos de hacer? Y debemos de decir: basta, frenemos la agresión al personal sanitario. Si estamos para curarle, para salvarle su vida, no podemos seguir permitiendo que nos ofendan. Finalizo aquí nada más invitándolos, estamos a distiempo, pero si alguno se quiere dar un paseíto por Costa Rica a partir del próximo lunes 6 de noviembre, vamos a tener nuestro 79 Congreso Médico Nacional, que para este año, esta ocasión se llama El cambio climático y su impacto en la salud de Costa Rica y el mundo. Así que el que quiera darse una vuelta por Costa Rica la próxima semana, los invitamos a nuestro Congreso Médico Nacional. Muchas gracias. Agradezco a todos los participantes y la organización me dije que no habrá preguntas. Declaro encerrado esta mesa.